Estado plano de esfuerzos. El estado plano de esfuerzos es una reducción del estado de esfuerzos en un punto. En este estado plano se van a considerar esfuerzos en las direcciones X e Y. La reducción consiste en que en la dirección Z los esfuerzos son nulos. Por lo tanto, únicamente hay esfuerzos en el plano XY, tanto esfuerzos normales como esfuerzos tangenciales, tal como se aprecia en la forma que adquiere el tensor que corresponde a este estado plano. Esta concepción es también aplicable al plano XZ o al plano YZ. Ocurre en esos casos una reducción similar del tensor de tensiones. Para hacer este análisis vamos a considerar que los ejes coordenados X e Y que se ven en la figura rotan un ángulo θ para adquirir las direcciones X' y Y'. De manera que existe una relación entre los nuevos ejes coordenados imprimados con respecto al sistema coordenado original. Para poder trabajar con este nuevo sistema hay que determinar las direcciones que adquieren los ejes X' y Y'. En la imagen se aprecia la dirección que adquiere el eje X', adquiere las direcciones simbólicamente L, M y 0. 0 porque no hay consideración de dirección Z. Es decir, el eje Z se mantiene fijo, pero no va a ser considerado. En este caso, el eje X' no tiene componente en Z, sigue estando en el plano XY. Y L y M son los cosenos directores. L es el coseno del ángulo que forma X' con X. Y M es el coseno del ángulo que forma el X' con Y, que equivale al seno del ángulo que forma Y', con X, o el coseno del ángulo que forma Y' con Y. Corrijo. Así reconocemos la dirección X' y la dirección Y', al ser ortogonal a aquella, tiene la forma menos M, L y 0, que correspondería en función del ángulo θ menos seno θ, coseno θ y 0. Esta dirección Y' también vamos a identificarla como dirección tangencial y X' como dirección normal, particularmente cuando vinculamos esta rotación a un plano inclinado. Hemos rotado el plano que está orientado en dirección X, cuya normal es X. Lo hemos rotado de manera que ahora su normal está orientada en X', es decir, en N como vector. Y eso hace que Y' también se cambie de dirección. Y en nuestro contexto vamos a denotar
en el vector t como el vector unitario en la dirección y'. Con esto de base y con el tensor de tensiones reducido, podemos hacer cálculos de el esfuerzo sigma como vector asociado a este plano. El modo de hacer el cálculo del vector sigma a partir del tensor de tensiones T es como lo vimos en el video acerca del estado de fuerzas en un punto. Tomamos el tensor T, que es el tensor que expresa la diversidad de tensiones posibles en un punto, e indicamos a través de un vector n el cálculo de las tensiones considerando un plano cuya normal es n. De esta manera, haciendo este producto, obtenemos el vector sigma. Este sería en las tensiones asociadas al plano cuya normal es n. Este vector, como antes lo habíamos indicado en el video anterior, es un vector que no es necesariamente normal al plano, pero que se asocia a ese plano. El vector sigma tiene dos componentes, una que es componente normal y otra tangencial. El cálculo de sigma obedece al producto del tensor T por el vector n, realizado de esta manera, y da este resultado de un vector que tiene tres componentes. En nuestro caso, por ser plano, tiene componente 0 en dirección z. Y tiene estos dos valores para las direcciones x e y. Si es un vector, diremos en dirección y, dirección j. Utilizando este vector sigma como base de cálculo para obtener sigma n, podemos realizar un producto punto entre dos vectores, el vector sigma y el vector unitario n. Obsérvese que se ha aplicado el teorema de Cauchy al tensor original. El tensor original les dice, expresa tau xy y tau x, pero estos dos son idénticos, así que perfectamente se pueden uniformar y obtener una expresión donde aparece únicamente tau xy. Desarrollando este producto, recordando que se realiza término a término, es decir, dirección y por dirección y más valor en dirección j por el correspondiente valor en j en el otro vector, etc., se obtiene esta expresión para sigma n. Reduciendo la expresión, obtenemos esta nueva expresión en función de los cosenos directores. Sería esa la expresión para sigma n, el esfuerzo normal. Pero también se puede calcular el esfuerzo cortante en la dirección tangencial al plano, siempre asociada al plano, al estado plano de tensiones. El vector tau sub n se calcularía como el vector sigma multiplicado puntualmente con el vector unitario t. Así obtenemos la componente tangencial de sigma. Este resultado, aquí está indicado, el resultado es el siguiente. Tenemos aquí la expresión
y en forma más reducida lo tenemos acá. Tenemos ya expresiones asociadas al plano cuya normal es n, tanto para el esfuerzo normal como para el esfuerzo tangencial. Recordando que L y M son ambos funciones del del ángulo teta. L es coseno de teta y M es seno de teta. Así que tenemos una expresión en ambos casos que podría llevarse a una escritura utilizando el ángulo teta. Luego pasamos al cálculo del esfuerzo máximo. Primero el esfuerzo normal, recordando lo que hemos recientemente dicho. L es coseno de teta y M es seno de teta. Sus derivadas serían la derivada de L con respecto a teta igual a menos M. Recuérdense que la derivada del coseno es menos seno, es menos M. Y la derivada de M con respecto a teta sería coseno, es decir, L. Coseno de teta, es decir, L. Además, el coseno 2 teta como identidad trigonométrica se puede calcular como el cuadrado del coseno de teta menos el cuadrado del seno de teta. En términos de L y M sería L cuadrado menos M cuadrado. Y el seno del doble del ángulo teta es igual a 2 sen teta cos teta. Eso es 2LM. Con estas simplificaciones de las expresiones del ángulo doble, podríamos proceder a obtener la maximización del esfuerzo normal en primera instancia, considerando la función de esfuerzo normal derivándola con respecto a teta. Tendríamos al derivar 2 L por sigma x por la derivada de L con respecto a teta, que es menos M. Siguiendo esa tónica en la derivación, obtenemos esta expresión. Y tratando de maximizar, es decir, utilizar los criterios de maximización aprendidos en matemática. Y considerando que sigma n es una función de teta, podemos derivar con respecto a teta. Una derivada total porque teta es la única variable de la cual esta expresión depende, la sigma n depende, igualando a 0 la derivada para hallar los valores críticos de teta que pueden lograr maximizar la función sigma n. Aquí lo estamos viendo bajo la óptica del cálculo de matemáticas. Realizando la derivación, simplificando y planteando la igualdad con 0. Obtenemos la expresión siguiente. Simplificando nuevamente, obtenemos esta expresión y despejando la tangente de 2 teta, es decir, el cociente de seno de 2 teta entre coseno 2 teta, nos da la siguiente expresión, donde 2 teta al despejarse sería el arco tangente del cociente de 2 veces el esfuerzo cortante que Y entre la diferencia de los esfuerzos normales sigma xx y sigma y. Esto sería la solución básica, pero en realidad tenemos más de unas soluciones, considerando que la función tangente es periódica
y el periodo es 180 grados, o sea, pi en radianes. Será cuestión de al ángulo 2θ desplazarlo una distancia pi. Así tendríamos una solución para n igual 0, es decir, sin desfase, y para n igual 1 con un desfase de 180 grados. De esa manera podemos despejar el ángulo θ y obtendríamos esta como primera solución y la otra como segunda solución. Tendríamos dos ángulos θ. Para producir dos valores extremos, dos valores extremos para la función sigma, cuyos valores críticos de θ son θ1 y θ2. Si estos valores los traemos acá, sustituimos el θ1 y tendríamos L1 y M1, luego lo reemplazamos en sigma n y tendríamos sigma n1, y luego el θ2 podríamos traerlo, sustituirlo acá y producir el concepto L2 y M2, y luego sustituyendo aquí tendríamos sigma n2. Así haríamos dos valores para sigma, dos valores de esfuerzo normal máximo, asociados a los ejes 1 y 2. Estos ejes son considerados ejes principales. Recordemos que en esas direcciones en que estos valores de sigma ocurren, los esfuerzos cortantes se vuelven 0. Esto en base al conocimiento del tema anterior del estado de esfuerzos en un punto. Luego, abordando la situación del esfuerzo cortante máximo, trayendo a cuenta la expresión para el esfuerzo cortante que deseamos maximizar. Entonces lo vemos también como una función de θ. Podríamos verlo de esta manera. Podríamos verlo también de esta manera. Si lo vemos de esta forma, podríamos derivar usando los conceptos anteriores. Y al derivar tendríamos la derivada de un producto. Y aquí la derivada de 2 cuadrados. 2L por la derivada de L con respecto a θ. Y menos 2M por la derivada de M con respecto a θ. Se sustituyen los equivalentes de estas derivadas. Equivalentes que antes estudiamos acá. Y que retomándola podríamos perfectamente utilizar para nuestro propósito, sustituyendo esos equivalentes, esas derivadas equivalentes, tendríamos esta expresión, simplificando aún más y trasladándolo a función de θ, del ángulo doble, del ángulo doble tal como también se indicó en esta parte, copiándola para que pueda aprovecharse. Hasta ahí. Tendríamos que el coseno de 2θ es L cuadrado menos M cuadrado y el seno de 2θ es 2LM. Sustituyendo el 2LM por el seno de 2θ y esta diferencia de cuadrados por el coseno de 2θ. Tendríamos esta expresión y aquí nuevamente podemos despejar la tangente del ángulo θ, es decir, el seno de 2θ entre coseno de 2θ. Esa sería la tangente del ángulo 2θ. Nos da esta expresión
Aquí debe aparecer una resta, pero el menos parece que coincidió con la línea y no se aprecia. Aquí a otra escala sí ya se aprecia. Esta es la expresión para obtener los ángulos para el cual la función esfuerzo cortante asociado al plano n es máximo. Eso ocurre para estos dos valores. Se pueden sustituir aquí. Se obtienen L1, M1 y se evalúa obteniendo el cortante en la dirección T sub 1. Luego se trae el valor θ sub 2, se sustituye acá, se obtienen los cosenos directores L2, M2, luego se reemplaza y se obtendría el esfuerzo cortante en la dirección T sub 2. Con esas expresiones podríamos nosotros darle seguimiento para descubrir la forma que producen esas expresiones. Las expresiones del esfuerzo sigma n y tau n. Llevándolo al dominio gráfico, nos introducimos en el tema del círculo de Moore para el estado plano de esfuerzos. Para este subtema vamos a considerar algunas identidades trigonométricas conocidas. Tenemos la identidad trigonométrica básica que vincula el seno de θ y el coseno de θ, expresándolas en términos de nuestra simbología. L cuadrado más m cuadrado igual 1. Se puede comprender que L cuadrado es 1 menos m cuadrado y por el contrario m cuadrado sería igual a 1 menos L cuadrado. Luego, trayendo la cuenta la expresión para sigma sub n, expresión que antes habíamos obtenido, y tratando de darle una interpretación geométrica, trasladándola a función del ángulo θ. Esta expresión se podría escribir de la siguiente manera si se adopta esta forma. Perdón, aquí sí se aplica esta identidad trigonométrica. Y además si se adopta esta forma. Veamos, el sigma xx por L cuadrado se puede plantear como, primero se puede dividir en dos partes, este más este. Y el sigma y m cuadrado es este más este. Y el segundo término se trae al final. Luego se aplican estas expresiones. El 1 medio sigma xx L cuadrado se puede plantear como 1 medio sigma xx menos 1 medio sigma xx m cuadrado, utilizando esta identidad. Recuerden que es identidad trigonométrica. Haciendo eso, el término que tenemos acá se puede escribir así, y el término que tenemos aquí se puede escribir así. Luego copiando el resto. Reordenando, se tendría de esta manera. Y agrupando, sacando un factor común, se tiene esto de esta manera. Expresión que ahora lleva los términos indicativos de las identidades que antes habíamos utilizado. Me refiero a las identidades del ángulo doble. Veamos aquí estas.
estas identidades que habíamos utilizado, donde el coseno 2 teta es L cuadrado menos M cuadrado y el seno 2 teta es 2LM. Si eso se puede reconocer aquí, se puede hacer la sustitución de esta diferencia por el coseno 2 teta y del término 2LM como el seno 2 teta. Bien, aquí también hay un agrupamiento, factor común D. El paso intermedio no se ha indicado, pero primero se saca un factor común, L cuadrado menos M cuadrado, factor de la diferencia de los esfuerzos. Así se obtiene una expresión para sigma n que es función del ángulo teta. Del mismo modo, trabajando con el esfuerzo normal, que ya se tiene de esta manera, se puede directamente pasar a función del ángulo teta. Se tienen ahora dos expresiones para el esfuerzo normal y para el esfuerzo tangencial tau n. Llevando esto al dominio gráfico, y de acá haciendo que A sea igual a un medio de la suma de los dos esfuerzos, sigma x, sigma y, y B sea igual a un medio de la diferencia de los mismos esfuerzos, C, el esfuerzo cortante, xy, y alfa igual a 2 veces el ángulo teta. La expresión anterior del esfuerzo normal se podría reescribir como A, pasando esto al lado izquierdo, sería sigma n menos A igual a B, esto es B por el coseno de alfa, más C por el seno de alfa. Y la expresión para el esfuerzo cortante adoptaría la forma de menos B. Si se comparan, se ve que este término es el negativo de este, es menos B por el seno de alfa, más C coseno de alfa. Estas expresiones claramente son indicadoras de una gráfica que al llevarse al dominio de las coordenadas, como si esto fueran coordenadas, nos produce una figura geométrica circular, donde las coordenadas serían el esfuerzo normal, sigma n, y el esfuerzo tangencial al plano cuyo normal es n, tau. Para esto el radio sería igual a la hipotenusa en este triángulo, cuyos catetos son B y C. Así que R es igual a raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Finalmente se pueden obtener expresiones para los esfuerzos máximo y mínimo. Si se traen de este aspecto gráfico, sería la ubicación de este punto, eso sería A. Se le suma R para obtener un esfuerzo máximo y se le resta R para obtener el otro esfuerzo máximo. Esto traducido a nuestros esfuerzos originales quedaría con esta expresión. Aquí reemplazamos A y R por los equivalentes en términos de sigma x, sigma y. Y para el esfuerzo cortante máximo y mínimo quedaría de esta manera, en función de sigma x, sigma y tau y. Expresiones que son totalmente equivalentes a las que habíamos obtenido antes, excepto que las habíamos planteado en términos de L y M. Abordamos ahora el tema de el estado plano de deformaciones. En el estado plano de deformaciones
Este se relaciona directamente con el estado plano de fuerzos. Se parte de él. Esto se hace así porque no existe un estado plano puro de deformaciones, pero sí existe un estado plano de deformaciones o un estado de deformaciones asociado a un estado plano de esfuerzos. Para comprender esta diferencia, debemos entender cómo funcionan las deformaciones producidas de modo indirecto a través de la relación de Poisson. Cuando en un punto se producen esfuerzos en una sola dirección, quiere decir que sigma y podrían ser 0 y solamente en sigma x, y se tensiona. Ocurre lo siguiente en las direcciones transversales, es decir, en y y en z. Debido a que son tensiones en x, hay un aumento de las deformaciones en x, es decir, hay epsilon x. Pero lo que ocurre en las direcciones y y z es consecuencia de esos esfuerzos. Y sucede que las deformaciones en epsilon y epsilon z no son 0, sino que están vinculadas a los esfuerzos, al esfuerzo sigma x a través de la relación de Poisson. Eso si consideramos una dirección, si consideramos un estado plano de esfuerzos, el mismo concepto es aplicable. Por lo tanto, habrá deformaciones en la dirección z, consecuencia de los esfuerzos en el plano y. Debido a eso, el tensor de deformaciones no tiene el mismo o un aspecto similar al que tiene el tensor para esfuerzos en un plano. En el tensor de esfuerzos, el sigma zz es 0, pero acá en el de deformaciones, epsilon zz no es 0. Aquí adquiere un valor debido a la explicación anterior, debido al efecto de la relación de Poisson. Igual que en el caso anterior, considerando que las deformaciones angulares gamma xy son iguales a las gamma yx, se podría hacer una simplificación y llevar el mismo tensor a esta forma, a una forma simétrica. Obsérvese que tenemos aquí la deformación ZZ. Y observe que no hay deformaciones angulares asociadas a esa dirección Z. Este tensor de deformaciones está asociado al sistema XYZ. Si rotáramos las coordenadas de los ejes X y Z para que adopte otras como X' y Y', podríamos lograr encontrar una dirección muy particular para X' y Y', donde si expresamos el tensor en base a ese nuevo sistema coordenado, este tensor adquiriría la forma siguiente. Podríamos considerar el tensor de deformaciones, es el mismo tensor que tenemos aquí. La diferencia es que el primero, está expresado en base al sistema coordenado de X y Z. Y el segundo está expresado en base al sistema 1, 2, 3, es decir, en base a las direcciones principales. Si de nuevo, como lo hicimos en el estado plano de esfuerzos, tomamos el sistema coordenado XY y producimos una rotación generando un nuevo eje X' y otro Y' a partir de una rotación θ. El plano vertical que está orientado en X pasa a ser un plano orientado en la dirección X'. Llamaremos a esta también
dirección n, en realidad indicando que n es un vector unitario en la dirección x'. Y también utilizaremos el vector t para denotar el vector unitario en la dirección y'. Como antes, tenemos las direcciones n expresadas acá y la dirección t expresada acá en la gráfica. Con esto de base, nos damos cuenta que, como antes lo hemos dicho, que epsilon zz se puede calcular de la siguiente manera, considerando que los esfuerzos sigma xx, sigma y existen, no son cero. Esta sería la expresión de cálculo de ese valor. Valor que se mantiene en el estado principal de deformaciones. Luego, del mismo modo que lo hicimos en esfuerzos, podemos considerar el tensor D de deformaciones. Y este tensor lo podemos utilizar para hallar un vector de deformaciones epsilon que esté asociado a un plano cuya normal es n. Este es el plano cuya normal es n y este es el vector de deformaciones. Este vector de deformaciones también tiene dos proyecciones, una en la dirección normal y otra en la dirección tangencial t. El cálculo de la deformación, de la componente de deformación en dirección normal, se puede realizar a partir del cálculo del vector de deformaciones. Tenemos aquí el cálculo del vector de deformaciones. Aquí hemos realizado el producto entre el tensor y el vector como matriz, vector n, y nos da esta expresión. Nos da un vector que tiene tres componentes. La componente z es 0, pero tiene componentes en x y y. Son estas expresiones. Este vector epsilon se puede proyectar en la dirección n utilizando el vector unitario n. Para ello hay que realizar un producto punto entre los dos vectores y así obtener la magnitud epsilon n. Eso está indicado en la siguiente línea. Aquí está el planteamiento. Se va a multiplicar puntualmente con el vector n y así obtener el valor epsilon n. En realidad aquí una expresión, ya que no se han determinado los valores de L y de M. Escrito en forma general sería esta. Y reduciendo esto por la igualdad entre las deformaciones angulares, aquí hay una semejanza de términos, se obtiene la expresión para epsilon n, es decir, la proyección de la deformación del vector de deformaciones en la dirección n. Bien, una vez que tenemos esto, podemos ahora proceder con las deformaciones angulares. Del mismo modo que lo hemos hecho antes, para el cálculo de los esfuerzos cortantes, hoy vamos a calcular la deformación angular. Sería una deformación indicada en dirección tangencial. Lo que aquí hay que comprender es que esta superficie plana experimenta aquí en términos angulares un cambio. Ya no sería, si aquí dibujamos el rectángulo, no sería un ángulo de 90, sino que se volvería un valor de ángulo distinto, ligeramente distinto de los 90 grados. Esa es la deformación angular a la que aquí estamos haciendo referencia. Y esta es la que corresponde a esta cara. La que corresponde a la otra cara también es un medio de sigma n, sería x'.
las dos la deformación angular asociada a este ángulo interno de 90 original sería la suma de los dos valores. De ahí se obtiene la unidad como coeficiente. Decía, calculando esa componente, lo tenemos acá. El modo es tomar el vector de deformaciones, multiplicarlo, proyectarlo en la dirección de t, por un producto punto. Eso está indicado aquí. La expresión que se obtiene de ese producto punto es este, y la reducción está acá. Hoy tenemos expresiones para epsilon n, deformación unitaria, en la dirección normal al plano, ¿sí? Y en la dirección tangencial al plano. Esta es deformación angular, asociada a la dirección tangencial al plano. Luego, tratando de maximizar estas deformaciones, primero la normal, tenemos siempre de base las mismas expresiones. Por ejemplo, la derivada de L con respecto a θ y la derivada de M con respecto a θ. Aquí tenemos las expresiones. Y luego estas dos identidades trigonométricas. El coseno de 2θ sería igual a L cuadrado menos M cuadrado. Y el seno de 2θ es igual a 2LM. Con esto de base, y partiendo de la expresión para epsilon n, podemos tratar de hallar la deformación unitaria normal al plano n máxima. ¿Cómo? Usando la misma técnica aprendida en cálculo. Derivamos la función con respecto a la variable total, la derivada, porque θ es la variable única de la cual depende. Su derivada la igualamos a 0 para que eso represente el planteamiento para hallar valores críticos para el comportamiento de esa función, es decir, donde la pendiente se vuelve horizontal. Eso nos da valores críticos que podrían ser máximos o mínimos. Hacemos el cálculo y lo igualamos a 0. Llevamos aquí a una ecuación que nos interesa reducir, la vemos de esta forma. Luego la traducimos a funciones del ángulo doble de θ. LM, 2LM, recuerde que es seno 2θ. Y esta diferencia es el coseno 2θ. Así que tenemos aquí la expresión. Y de aquí se puede despejar la tangente de 2θ, que sería igual al seno 2θ entre el coseno 2θ. Nos da esta expresión. Despejando el ángulo de acá, nos da esta expresión. Generalizando, considerando la periodicidad de la función, nos da esta expresión. De nuevo, la periodicidad, recordándola, está en base al comportamiento de la función tangente. Explicación que antes he ofrecido. Y despejando de acá el ángulo θ1, haciendo n igual 0, tendríamos esta expresión, y θ2 nos daría esto. Luego habrá que hacer lo mismo que hicimos antes. Trayendo el θ1, sustituimos acá y obtenemos un L1, un M1, y así tendríamos un epsilon N1, un valor de deformación unitaria normal máxima para una dirección n en particular. Sería para la dirección N1. Y luego, si se toma el valor θ2, se puede sustituir y se obtiene L2 M2 y un epsilon N2, es decir, para otra dirección, es decir, otro plano. Este es otro plano cuya deformación unitaria epsilon n es máxima. Hay dos direcciones para el plano n en la que se puede maximizar la deformación unitaria normal. Puede decirse también la deformación unitaria, sin necesidad de agregar la palabra normal.
Luego calculando la deformación angular máxima, partiendo de la expresión de deformación angular anterior, la que hemos visto acá. Podríamos utilizar de nuevo las identidades trigonométricas del ángulo doble anteriores, derivando la función gamma ny' con respecto a la única variable θ, de la cual depende. Obtenemos esta expresión y tenemos un producto de dos funciones, y aquí una diferencia de los cuadrados de dos funciones se deriva, nos da esta expresión, se reduce, obtenemos esto, y luego se traduce al ángulo doble utilizando las identidades y nos da esta expresión, de la cual podemos despejar el ángulo, la tangente del ángulo doble. Eso es, recuerde, seno de 2θ entre el coseno de 2θ. Se obtiene esta expresión. Y despejando el ángulo θ, 2θ, se obtiene esta expresión, siempre basándonos aquí en la periodicidad de la función tangente. Este comportamiento. Eso da lugar al término nπ. Y luego se obtienen θ1 y un θ2. Este θ1 y θ2 son valores de θ por los cuales la función gamma ny, es decir, la deformación angular, se vuelve máxima. Del mismo modo que antes, se puede traer el valor θ1, se sustituye acá, se obtiene L1, M1, luego se reemplazan los valores acá y se obtendría un gamma ny'. En este caso sería un n1, es decir, uno de los dos valores posibles. Para el otro ángulo θ se obtiene un L2, M2 y un gamma n2'. Hay dos valores de deformación angular máxima que se pueden hallar de esa manera. Luego, interpretando esto en forma geométrica, trasladando estas expresiones a este dominio, recordando las identidades como las que antes utilizamos, siguiendo el mismo estilo de reducción, tendríamos que la deformación unitaria se puede reescribir de esta manera, dividiendo en dos esta parte, dividiendo en dos este término y el segundo término llevándolo al final. Luego, usando estas equivalencias, en realidad esta es la identidad trigonométrica anterior aplicada a ese término, se puede escribir este de la siguiente manera y el celeste de esta manera, manteniendo los otros tres intactos. Luego se puede reordenar, agrupar, con el propósito de tener aquí términos comunes, factores comunes. Tendríamos acá la expresión ya reducida en función de la diferencia de los cuadrados de L y M y de LM, sustituyendo por las identidades trigonométricas que antes hemos trabajado, tendríamos la expresión de epsilon n de esta manera, en función de las funciones trigonométricas del ángulo doble. Luego, las deformaciones angulares también se pueden operar. Se tiene aquí la expresión y traduciéndola directamente el ángulo doble serían estas. Sacando equivalencia para haciendo A igual equivalente a esta expresión, B a esta diferencia, C a un medio de gamma xy y alfa de nuevo 2θ. La expresión para epsilon n se puede ahora reducir a esta, epsilon n menos A, llevando este término independiente al lado izquierdo. Epsilon n menos A igual a B por el coseno de alfa, más C por el seno de alfa. Y en gamma
un medio de gamma ny' sería igual a menos b, ya que este término es el negativo de este, menos b por el seno de alfa, más c por el coseno de alfa. Y esto tiene una interpretación geométrica. Este es el lugar geométrico de un círculo, donde en el eje horizontal tendríamos la deformación unitaria epsilon n, y en la vertical tenemos un medio de gamma. El radio de este círculo llevado aquí al contexto de un triángulo, es la hipotenusa en el triángulo cuyos catetos son B y C. Así que de nuevo R se calcula por Pitágoras de esta manera, y así se pueden obtener expresiones para maximizar la deformación unitaria usando A como distancia de aquí al centro, más R para hallar un valor de deformación unitaria, menos R para hallar el otro valor. Al hacer esto nos da esta expresión, donde esto es A y esto es R. Y las deformaciones unitarias tangenciales son este valor es la ordenada de este punto, y el mínimo en la ordenada de este otro punto. La deformación unitaria máxima es el valor acá en la abscisa, en el eje horizontal, y el mínimo está acá. Así la interpretación que hay que hacer de esos valores de ese lugar geométrico. Luego podríamos tratar de enfocar una generalización de la ley de Hooke en forma matricial para cerrar el tema de esfuerzos y deformaciones en el estado plano. Se obtiene esta invariante como la deformación unitaria 1 más la epsilon 2 más la epsilon 3 en el estado principal de deformaciones, pero también da el mismo valor si se calcula para un estado de deformaciones cualquiera. Las expresiones de cálculo a las que obedece, según la ley generalizada de Hooke, es esta la forma. Se aplicaría también a epsilon 2, epsilon 3. Pero en el caso plano, solo tenemos dos esfuerzos, el sigma 3 desaparece. Tendríamos solo dos esfuerzos. La expresión para el módulo de corte G es esta. Y ahora aquí aparece un lambda como coeficiente de la M que responde a esta expresión. Este término es útil para poder obtener para los esfuerzos. Los esfuerzos tendrían esta forma. Y en forma matricial quedaría así. Este es el estado, o esta es la relación de esfuerzo de informaciones en el caso más general. De esto estamos haciendo una reducción. Por ejemplo, no existe un sigma z, ni hay un tau xz y tau yz. Desaparece esa parte que corresponde a estos términos. Los tres renglones desaparecen. Además, en la otra dirección vertical, si hay un epsilon x, si hay un epsilon y, también hay un epsilon z. Hay también gamma xy, y no existe gamma xz ni gamma yz, desaparecen. Verticalmente desaparecen estos dos términos, y solo nos quedamos con el conjunto de valores asociados acá, donde esta matriz se entiende como rigidez, porque vincula cargas o tensiones con desplazamientos o deformaciones.
Recuérdense que esta matriz en este contexto, la de rigidez, significaría el conjunto de tensiones para las cuales las deformaciones que corresponden a esas direcciones son unitarias. Luego, de aquí se podría pensar en hacer un despeje, de expresar las deformaciones en función de las tensiones, y se tendría esta forma. Esta es la forma directamente conocida, que se obtiene a través de estas expresiones. Esta es la expresión para epsilon 1, se puede apreciar aquí. 1 de coeficiente para el sigma 1 menos v para el sigma 2, en este caso sigma y. Y el de sigma 3 o sigma z no aparece. Este desaparece. En el estado plano desaparece, tal como aquí dice. Y así es como queda la matriz de flexibilidades que vincula a las deformaciones con los esfuerzos. Aquí el concepto es similar. Esta flexibilidad nos da los valores de deformación que corresponden a esfuerzos unitarios.